¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. Después de algunas semanas de ausencia en que no pudimos estar transmitiendo ningún estreno, estamos ahora de regreso, esperando que podamos puntualmente vernos y escucharnos en este podcast los lunes en punto de las 10 de la mañana y los martes en punto de las 10 de la mañana, el podcast de mi compañero Oscar González, Pasajero Temporal. Recordarles también que para cualquier opinión, comentario, sugerencia nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos, que es imacpodcast@gmail.com o el mío personal, vasudevabram@gmail.com. Vamos ahora a pasar a nuestra primera sección, que es el que parte y comparte. Bueno, nuestra sección del que parte y comparte normalmente es una sección de recomendaciones discográficas. Pero en esta ocasión voy a recomendarles un libro que tiene que ver con música y que tiene que ver con rock. Me refiero a El otro rock mexicano del periodista y escritor David Cortés, un libro que en su segunda edición en 2017 se enriquece, porque en su primera edición, bueno, pues él sintió que faltó incluir algunos datos, algunos grupos, algunas cuestiones de la escena del rock, sobre todo underground, que no habían sido incluidas en su primera edición. A mí me parece que este es un libro muy, muy importante porque describe, documenta, para empezar, hace una introducción muy interesante de todo lo que pasó, del fenómeno de las diferentes vertientes del rock progresivo en Europa en los años 70, que es un movimiento que en mucha medida se dio de manera independiente. Los grupos empezaron a hacer una música muy libre, muy creativa y con una identidad muy particular en los diferentes países. En Alemania con una tendencia más experimental, en Italia con una gran influencia de la música académica y con una gran calidad de ejecutantes de diferentes instrumentos. Obviamente la parte de Inglaterra, que son los grandes monstruos del rock progresivo, pero en este disco del otro rock mexicano se documentan como los orígenes de los diferentes movimientos musicales en estos países, en los que esta música hecha por excelentes músicos no tiene las limitaciones de las disqueras comerciales, de las disqueras transnacionales que marcaban pautas para poder garantizar sus ventas, ¿no? Entonces hace toda esta introducción y luego empieza a describirnos y y a poner los testimonios de diferentes protagonistas de este movimiento de rock en México que se dio desde, digamos, mediados de los años 70, con grupos como Decibel, con grupos como La Caja de Pandora, luego en los 80s Chuck Moll, The High Fidelity Orchestra, mucha música que en su momento se catalogaba como rock progresivo, pero que en realidad era una música que le daba mucha libertad al músico para poder expresarse con sus propias ideas. Ha habido muchos de estas propuestas musicales que se han quedado en el olvido y que David Cortés describe y documenta de manera excelente. Y una cosa que me parece muy importante y que el mismo título nos lo dice, es que justamente hay otro rock mexicano que se dio por completo en el underground y que se dio con un compromiso y con una ética muy diferente de parte de los músicos y que generó música realmente muy valiosa y muy interesante que vale la pena rescatar, reescuchar, etcétera. Y en esta edición del 2017 David Cortés no solo habla de todos estos orígenes de esta música, sino que avanza hasta fechas recientes con propuestas muy interesantes, con grupos muy interesantes que incluso hasta la fecha siguen vigentes, como Luz de Riada, Cabezas de Cera, etc. Entonces, creo que es como
tener un enfoque de lo que pasó con estas vertientes musicales alternativas, verdaderamente alternativas, y las documenta de una manera como evolutiva, ¿no? Este libro también tiene mucho que ver con el invitado que tenemos el día de hoy, porque ahí viene algunos de los trabajos que él desarrolló por ahí a mediados de los 80, que han sido muy importantes en mi punto de vista y que vienen documentados y con testimonios en este libro de El otro rock mexicano. Entonces, la recomendación es que busquen por ahí esta segunda edición de este libro, El otro rock mexicano, experiencias progresivas, psicodélicas de fusión y experimentales. Un libro de David Cortés. Yo lo conseguí en las librerías Gandhi, a lo mejor lo pueden conseguir todavía ahí. Ahí está la recomendación del día de hoy. Ahora vamos a pasar a nuestra entrevista, no sin antes comentarles que el invitado que tenemos el día de hoy es un músico muy inquieto que forma parte de una generación para mí fundamental en la historia del rock mexicano y de la música en general en México, porque él tiene una formación académica desde muy temprana edad y algo importante en su trayectoria es que toda la música que ha generado, que ha producido, que ha editado, es música que tiene un alto nivel creativo, un alto nivel de ejecución y también él ha sido muy fiel a sus principios musicales. No ha hecho ningún intento por desviarse y por obtener nada que no sea el entregar al público una propuesta en la que él cree, una propuesta que es interesante y que ha sido como muy variado todo su desarrollo, así como ha hecho rock progresivo, ha hecho lo que le llamaron tecnopop en su momento y luego hizo una propuesta de rock mexicano que para mí es una de las bandas claves del rock mexicano, en la historia del rock mexicano, y después ha abordado músicas como la etnofusión y la música terapéutica con cuencos tibetanos. Entonces su carrera es muy variada, muy rica y tiene una trayectoria muy interesante y de manera impecable ha sabido él explorar todas estas vertientes de la música. Yo me refiero a Humberto Álvarez, un gran músico en mi punto de vista, como les decía, parte de una generación de músicos que son claves en la historia del rock mexicano y bueno, pues él formó parte de Casino Shanghai, él es el fundador del grupo Sangre Azteca, un grupo para mí importantísimo en la historia del rock mexicano y pues vamos a escuchar sus testimonios, vamos a pasar a esta charla en nuestra sección que es La memoria es más antigua con Humberto Álvarez, un músico muy completo, con una trayectoria muy importante. Adelante. Muy bien, pues ya estamos en nuestra sección La memoria es más antigua con nuestro invitado de hoy, Humberto Álvarez. Un gusto saludarte, un gusto que hayas aceptado esta charla con nosotros. Pues un gustazo, muchas gracias por la invitación, Abraham. Pues yo soy materia dispuesta. Sí, pues mira, creo que yo te conozco antes de conocerte personalmente, porque acá en Aguascalientes, pues desde muy chavito yo fui seguidor del rock, me informaba por medio de las revistas Conecte, Sonido, hasta Mm, Rock Poster me tocó, fíjate. y pues ya leíamos cosas acerca de lo que estaba pasando en Ciudad de México, leí alguna vez acerca de MCC. Por mm, supuesto, compré el disco de Casino Shanghai, que Mira, por ahí tengo el LP. wow, Y, y luego ya después, pues tuve la suerte de conocerte personalmente con Sangre Azteca. un Una gusto. trayectoria, la tuya, pues muy rica, muy llena de diversidad en lo musical, en lo artístico. Sí, Pero también últimamente que he estado viendo tus publicaciones en Facebook, pues me entero de tus antecedentes familiares en la música, que es tu papá, ¿no? El sí, tío Herminio sí. Kenny. Ujú. Este, pues empezamos por el principio. ¿Cómo fue tu infancia? Supongo que tú al ver a tu papá en el oficio de músico y en
pues es un nivel importante porque fue muy conocido en su tiempo, pues Ujú. fue algo que te motivó a ti, yo supongo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu formación? Tu deseo de decir, yo quiero ser músico. Bueno, mira, yo crecí en una familia donde había muy movimiento, digamos, del espectáculo, porque por un lado mi madre era modelo y era extra de cine, cantaba también, hasta llegó a grabar por ahí un disco. Y mi papá, pues bueno, pues era también compositor, pianista, cantante, hacía doblaje también, hizo doblaje de la película de Peter Pan cuando llegó a México, y performer, ¿no? Hacían en su inicio, pues fue los hermanos Kenny con mi tío Joaquín, que en realidad no era tío de sangre, sino eran hermanos porque eran eh, el conjunto que ellos habían formado como los hermanos Kenny. En realidad el Ujú. Kenny es un nombre artístico que ellos se Ajá. pusieron, ¿no? Y así empezó. Entonces desde ahí pues, yo ya escuchaba lo que hacía mi padre y hacían shows en los cabarets, en los centros nocturnos. No iba yo a los cabarets, pero sabía que existía, que hacía eso, y así crecí en una casa donde siempre hubo música, estaba el piano, mis tías cantaban, se hacían tertulias, así bohemias. Entonces yo crecí con ese ambiente y bueno, pues sí, definitivamente fue lo que me marcó mucho para poder ser músico, ¿no? Yo soy músico por mi padre, por esa influencia, ¿no? Después incluso yo Ajá. heredé el piano, ¿no? Entonces era un ambiente en la casa, pues de mucha música y de artistas también, ¿no? Mi hermano tocaba la guitarra, cantaba, hacía canciones, mi hermana también cantaba, todos cantábamos y tocábamos algo. Entonces eso fue muy favorable para mí, ¿no? Y después ya me metí a estudiar más formalmente, ¿no? Con una maestra, primero el piano, aunque mi padre también me enseñó varias cosas de piano, y pues de ahí para el real, ¿no? Y ya yo empecé, considero que sí, ya empecé mi carrera más formalmente después de salir del conservatorio, por ahí de 78, 1978. Es que yo grabo por primera vez un disco haciendo arreglos para unas canciones infantiles de una escritora y una compositora yucateca que se llama Margarita Robleda. Entonces yo le hice ahí la dirección musical, hice los arreglos barrocos. Yo le propuse que fueran arreglos barrocos porque yo venía de haber estudiado la música antigua, ¿no? Entonces, Mm. pues a él le gustó la idea, las canciones quedaban bien con ese tipo de arreglo y quedó muy bonito. Entonces, ese mismo año de 1978 yo grabo otra pieza en un disco de un grupo que se llama Onta, que fue su segundo disco. Y Que después yo por cierto, incluso, perdón que te interrumpa, sí, tengo un LP de ONTA, ¿cómo crees? no me digas. Sí, no sé si sería el que tú grabaste, es una Ah, portada negra. bueno, ese es el primero. El Ah, segundo ok. es más bien rojo y se llama, que fue donde yo grabé, y se llama Vuelta a la Izquierda Prohibida en Revolución, que pues es un Órale. juego de palabras Ajá, porque en la Ciudad de México existe una avenida muy famosa, muy grande, que se llama Revolución. Entonces claro. era algo que ellos habían visto que sí existe, ¿no? Hay una vuelta prohibida en Revolución, o sea, a la izquierda, además. Ujú. Entonces, bueno, es un Órale, juego ahí de palabras. Pero bueno, así empecé. órale. Pues, o sea, tienes una formación académica, digamos, no fue nada más la cuestión de oír y de disfrutar de todo ese ambiente que se vive en tu casa, sino también hubo un estudio, digamos, serio. Tuviste Sí, maestros, pues, de corte académico en el conservatorio. fíjate que mi primera maestra de piano era una señora ya mayor, muy simpática, doña Cuquita Reza. No la voy a olvidar nunca porque era realmente muy linda conmigo, tenía mucha paciencia y me contaba muchas anécdotas que ella había sido alumna a su vez
de Silvestre Revueltas, de pues los Uf. grandes, ¿no? Entonces, pues yo quedaba fascinado porque me contaba muchas cosas así interesantes de esa época, ¿no? Y esa fue mi primera maestra. Luego me metí a una escuela de música en la Colonia Roma, una pequeña escuela, Juan León Mariscal se llamaba. Y luego ya me metí a la de la UNAM, a la Escuela Ujú. La Nacional, superior. Ah, la a nacional. la Nacional, que estaba en San Cosme, un Ujú. edificio que le llaman de Mascarones, un edificio muy, muy bonito, antiguo. Ahí estuve un poco, pero bueno, ya más formalmente fue cuando entré al conservatorio a estudiar música antigua y composición. Y ahí me estuve unos años y después empecé a hacer ya por mi cuenta mis propias composiciones y a buscar músicos para poder hacer el grupo de MSC, Música y Contracultura, que era un Claro. proyecto que yo ya tenía en mente, ya estaba componiendo y estaba leyendo mucho sobre la contracultura y Ujú. viviendo la contracultura en carne propia. Entonces ya me Claro. di cuenta que eso era parte de mi vida y que así se llamaba, que es una palabra compuesta que no necesariamente quiere decir estar en contra de la cultura, ¿no? Sino que más bien representa una postura, digamos, cultural alternativa. O sea, la Claro. contracultura sería la cultura alternativa o cierto tipo de cultura que pues va a abarcar otros aspectos y otros intereses, como son los marginados por la sociedad, las personas de la primera edad, de la tercera edad, perdón, luchas de género, por ejemplo, la Claro. lucha de la reivindicación de los gays o los derechos de los niños, de las niñas, el feminismo, ¿no? Yo Claro. estuve muy influido, eh, lo sigo estando por el feminismo desde la década de los 80 hasta ahora. Oye, Humberto, pues aquí la pregunta sería, bueno, el rock siempre ha sido, y sobre todo el rock mexicano, ha estado en esa parte de la contracultura, o sea, ha estado en esa corriente, y sobre todo en aquellos años, 70s, 80s, había poquísimas oportunidades, había cero infraestructura, grabar un disco era un sueño guajiro, Ujú. eh, y sin embargo, siempre hubo un gran interés, pues en la juventud mexicana por el rock, ¿no? Como te comento, recuerdo leer acerca de todo lo que estaba pasando y yo tenía ganas de estar por allá escuchando cosas que escuché muchos años después. Pero, ¿cómo fue que tú te interesaste por las vertientes del rock? Porque yo sé que has abordado otros géneros musicales y que has experimentado mucho, incluso en la actualidad, pues estás haciendo cosas hasta medicinales, ¿no? Pero el rock creo que, bueno, al menos tengo esa percepción, que el rock fue en tu vida algo como que marcó un antes y un después. No sé si estoy en lo correcto, pero ¿de dónde nació eso? ¿Qué música empezaste a escuchar? ¿Qué fue lo que te motivó a decir, quiero hacer un grupo? Aquí en tu biografía, pues dice que formaste un grupo con Walter Schmidt y Federico Luna. Sí, Son personajes junto contigo que, en mi opinión, son parte fundamental de la gestación del rock en México, muchas porque claro gracias. que un movimiento antes con todo lo de Ujú, Avándaro que se estaba dando, etcétera. ujú. Los grupos mezclaban música original con música propia y se estaba empezando digamos, avanzar en eso, pero el Avándaro fue el vámonos al agujero y el rock en México se fue al hoyo, ¿no? Pero como te digo, gente como Walter, gente como tú, empezaron a gestar un movimiento arriesgado porque componían su música, intentaban grabar su música, pero ¿de dónde te nació eso? Porque Ajá. tú pues traes la formación académica, traes la influencia familiar que no era precisamente del rock and roll. Bueno, pero es que era la música que siempre escuché desde que estaba en la casa porque mi padre tenía gustos muy eclécticos, entonces tenía música muy, muy diversa
y eso nos abrió a todos, y a mí en especial, un criterio como para poder escuchar todo lo que estaba pasando, ¿no? No solamente los discos que tenía mi padre ahí, que eran, como te digo, muy, muy diversos, era muy ecléctico, había cosas clásicas, por ejemplo, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, pero también estaba la tambora sinaloense, las canciones rancheras, la música tropical, la música instrumental. Le gustaba mucho a mi papá un pianista que se llamaba Carmen Cavallaro y Eddie Duchin también, y esos eran más como de su época. Pero mis hermanos escuchaban muchas cosas también, estaban los Beatles, escuchaban mucho un soundtrack que estuvo muy en boga en esa época que se llamaba West Side Story o Amor sin Barreras. Claro, Y claro. entonces había de todo un poco, y lo que yo escuchaba en la radio, lo que se escuchaba en la radio eran muchas cosas en inglés, y lo que había también para escuchar en vivo eran los grupos que estaban tocando en las fiestas particulares de la colonia o de otras colonias, en donde tenías acceso, pagabas una cuota mínima y tenías acceso a escuchar los grupos en boga, que eran los que estaban tocando y tenían así como más actividad, ¿no? Era el Three Souls in My Mind, White Pink, Peace and Love, después fue Nahuatl, cuando se deshace Peace Claro, and Love. Entonces sí, había varios, ¿no? Y había como chances de poder escuchar los grupos mexicanos, pero también lo que pasaban en la radio, que estaba dividido en, yo diría, en dos partes. Por un lado era las canciones que serían más comerciales, por decirle de alguna manera, que no necesariamente eran como malas, pero eran canciones más ligeras, con temas en sus letras como más ligeros, las músicas más pegajositas, en fin, así, ¿no? Y estaban otras que también pasaban en la radio, que eran Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison con los Doors, Grand Funk, en fin, todo eso que estaba claro. moviéndose en esos años desde la década de los 70, pero desde antes yo ya escuchaba música que llegaba, discos, por ejemplo, a ciertas tiendas de discos, Claro. principalmente Hip 70 y Yoko. Esos dos, Walter y yo, que éramos vecinos y nos veíamos todos los días prácticamente, nos habíamos convertido en coleccionistas de discos también. Entonces íbamos mucho a estas tiendas y estábamos muy conectados con lo que estaba saliendo en Londres, en Estados Unidos, y nos gustó incluso también escribir sobre eso. Nos convertimos como en periodistas musicales. Había una revista en la década de los 70 que se llamaba Pop, y Ujú. entonces el género o el tipo de pop que se hacía en aquel entonces es muy diferente al que conocemos ahora. Ya Sí, los conceptos ya han cambiado. El pop antes era toda una cultura que se llamaba pop art y que abarcaba ciertos gráficos, ciertos tipos de colores, la psicodelia, los colores para la luz negra, que era un foco violeta que prende en neón ciertos colores, entonces eso se usaba mucho. Entonces era el pop art, era pues, Andy Warhol, Peter Max, todos estos grandes diseñadores e ilustradores y muchos otros, ¿no? Y estaba también la música. Entonces, dentro de lo que conocíamos como pop, se abarcaban muchos géneros, y estaba también el rock, el folk rock, el boogie, el soul, incluso el blues, incluso también por ahí, en fin, hasta la música eh, de la India, ¿no? Porque había festivales claro. en los 60 como el Pop Festival de Monterrey, California. Ahí hay otro Monterrey que se escribe con una sola R. Ahí fue un festival muy importante, ¿no? Y así se llamó, International Pop Festival Monterrey, ¿no? Entonces ahí estuvo pues también Jimi Hendrix y muchos Hendrix, grandes, ¿no? Y luego claro. viene en 69 el Woodstock. Entonces todo eso eran movimientos y eran eventos muy importantes que a nosotros, a mí y a muchos otros de mi generación nos llamaba mucho la atención, porque eran festivales muy grandes, ¿no? Donde reunían muchísima gente. O sea, nadie pensó que iba a llegar tanta gente al Festival de Woodstock, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos Claro. esos artistas que participan ahí, pues son gente que para mí
pues formaron todo mi gusto y mi criterio para escuchar la música, esa música, la música hippie, los comienzos de la psicodelia, ¿no? Como el rock psicodélico de Jimi Hendrix o lo que hacía Cream, por ejemplo, Claro. y otros, ¿no? Entonces, eso fue lo que me marcó y así empecé entonces a escuchar esa música que pues era la música en boga y me conseguí una guitarra y empecé a tocar guitarra eléctrica y Walter se consiguió un bajo. Los compramos, fíjate, la guitarra y el bajo, lo compramos bien baratos porque los encontramos en una venta de garage. Entonces Órale. estaban vendiendo así todo eso usado y resultaron ser muy buenos instrumentos y con eso empezamos a hacer nuestros pininos. Y Federico y yo siempre hemos sido amigos desde la primaria, fuimos a la primaria juntos y nuestros padres respectivos también eran amigos, porque mi Órale. padre era compositor y el papá de Federico también era compositor. Entonces, pues siempre estuvimos ahí como muy unidos hasta la fecha, ¿no? Y pues él tocaba la batería muy bien, es un gran músico, extraordinario músico, muy talentoso. Entonces, pues ahí empezamos a hacer un grupo, ¿no? Y así fue. Se me hace muy, pues muy peculiar porque siendo Ciudad de México una ciudad tan grande, pues con tantos habitantes, yo desde que empecé también a ir a tocar para allá y todo, siento que todos los músicos de rock, se conocen, pero se conocen como de toda la vida, o sea, son gente, como que los movimientos se han formado de esta forma y eso se me hace muy curioso y se me hace muy admirable, pues, que no es tanta gente la que ha estado involucrada en todo el movimiento de rock desde sus inicios, pero son como un clan ahí que se ha ido moviendo. Oye, Humberto, y ya con el grupo MSC, que traes toda esta idea pues desde el nombre, con la idea de ser, digamos, activo en la contracultura, eh, la vertiente, porque también en algún momento tuve ese disco que lo reeditó Opción Sónica en algún momento, y yo distribuía los discos de Opción Sónica acá en Aguascalientes. Mira. eh, Tenía una vertiente progresiva, ¿no? De rock progresivo, o al menos Ujú. así se identificó desde el principio a MSC. Eh, eh, Después escuché un disco que incluso también compré de MSC, pero ya no estabas tú, o sea, ya no era el MSC original, eran Quesada, creo, era uno de los integrantes y alguien más. Este, Platícanos de la historia de MSC. Conozco también a Perico, que estuvo ahí en la batería, que un muy buen amigo que ha venido muchas veces acá a Aguascalientes a tocar. La historia de MSC, ¿cómo fue y por qué MSC paró pues su trabajo, que era como también en aquellos años, pues pionero? Además, grabar un disco en aquellos años también era algo muy, muy complicado. Sí, mira, pues yo te digo que venía de las lecturas de una revista que se llama El Viejo Topo, que ahora sale de manera virtual, y había muchas otras lecturas que me llamaban la atención. Una de ellas fue un libro que se llama así El nacimiento de la contracultura o de una contracultura, de un sociólogo que se llama Theodor Roszak. Y él fue el que acuñó ese término de contracultura para poder definir estas otras culturas o manifestaciones culturales de una sociedad urbana que han estado un poco como marginadas, ahora ya no tanto, pero hay otro concepto muy diferente, digamos, de la contracultura. En esencia es lo mismo, pero han cambiado también las cosas. Entonces Sí. eso me dio a mí muchas ideas como para decir, bueno, pues sí es importante hablar de ciertos temas que me atañen a mí directamente en mi vida como artista independiente y artista libre, digamos, y entonces también como parte de una sociedad que de repente no quiere ver ciertas cosas. Entonces, yo ya estaba componiendo con unos teclados que me había conseguido y entonces empecé a hacer
más canciones, así como piezas. Y en una reunión de un grupo de músicos que se llamaba LIMAR, Liga Independiente de Músicos y Artistas Revolucionarios, conozco a Jorge Velázquez y él tocaba más bien folclore latinoamericano. Entonces, pero nos hicimos muy cuates porque como nos veíamos en las asambleas y en las reuniones de ahí, entonces un día le dije, oye, te quiero enseñar unas piezas que tengo y unas canciones que todavía no tienen letra, pero pues te quiero enseñar a ver qué te parece. Y entonces fue a la casa, las escuchó, le gustó, y yo le dije, oye, pues vamos a hacer algo, ¿por qué no formamos un grupito y tal? Y entonces él le habló a su hermano, que su hermano estaba estudiando cello y tocaba muy bien la guitarra acústica. Y entonces Jorge se consiguió un bajo. Bueno, yo se lo traje porque me fui a Los Ángeles con lo que ahorramos. Dijimos, vamos a comprar cosas y me fui hacia lo de la Fayuca, ¿no? En aquel entonces así era como traerse las cosas de allá, porque era, al Claro. final tenías como más chance de escoger cuáles querías, cuáles eran los mejores precios, en fin, ¿no? Entonces, bueno, me traje varias cosas, me traje un teclado, en fin, cosas así, y con eso se fue armando ya el grupo. Y luego conozco a Mario Rivas, que él también venía del folclore y de la nueva canción que le llamaban, Sí. era una canción más como más política. Y entonces, pues le propongo entrar al grupo y le platico de la contracultura y pues él también como que se vio muy identificado. Y entonces ya cuando entra Mario, como él ya era el cantante, ya podíamos hacer canciones con letra. Entonces Ujú. Mario empezó a hacer algunas letras, yo hice otras letras y prácticamente toda la música era mía. Entonces ya montamos ya un repertorio y yo les propuse el nombre de Música y Contracultura y también les gustó, entonces empezamos a tocar así, ¿no? Y Ujú. así empezamos. Ahora, sí hay una confusión, la historia es un poco larga, a veces no la platico por lo largo y lo escabroso Ujú. que es porque tiene algunas aristas, pero cuando nosotros nos metimos a grabar, bueno, fue porque alguien nos vio en vivo y le gustó mucho la banda y este alguien tenía, Marcos Lizama se llamaba, tenía un estudio muy bien puesto, ¿no? Al sur de la ciudad y entonces nos dijo nosotros podríamos estar con él y él ser nuestro productor y pues está muy bien, ¿no? Porque así no tuvimos que gastar, era muy caro, ¿no? Claro. Entonces, Sí. pero como le gustó la banda, pues él estaba dispuesto a eso. Entonces, bueno, grabamos ahí y ya cuando acabamos de grabar, nos dijo, miren, yo quiero todo con ustedes, quiero que sigamos trabajando y no sé qué, pero sí tienen que ver la posibilidad de cambiar a su baterista. Y Ujú. entonces nos quedamos así como point, porque lo dijo enfrente del baterista, que era Perico, y Claro. entonces nos pusimos muy estresados y Perico dijo, bueno, se armó ahí pues una discusión y Perico dijo, pues yo me voy, pero entonces yo dije, si se va Perico, yo me voy también. Y entonces ahí empezó como a desbaratarse, digamos, el proyecto de MCC Música y Contracultura, paradójicamente después de haber grabado el disco. Órale. Entonces hicimos un par de presentaciones después y nos desbaratamos, ¿no? Porque ya estaban las cosas como muy dañadas por otro tipo de influencias ahí que estaban ahí como rapiña con el grupo. Y entonces Ajá. decidimos que era mejor ya terminarlo. Y entonces lo terminamos y esas grabaciones que habíamos hecho con Marcos Lizama, alguien se las robó, es decir, las Órale. secuestraron y se quedaron guardadas, enlatadas muchos años, 9 años se quedaron así. Y en ese lapso de los 9 años, entonces, Mario se enferma de VIH y no había medicamentos ni había tratamientos para poder mantener en vida a Mario. Entonces, cuando alguien se infectaba del VIH, era una sentencia de muerte. Tarde o Sí. temprano, pues iba a fallecer. Entonces, lo que hizo Mario fue tratar de aprovechar el tiempo organizando tocadas aquí y allá, él con su guitarra haciendo sus canciones o tocando pues canciones
de esta línea de canto nuevo, la canción de protesta, la canción latinoamericana y las canciones que él tenía. Y entonces, pues, se les ocurrió, hablando con otro que había sido miembro de Música y Contracultura, dijeron, pues vamos a armar algo, y empezaron a hacer unas canciones más como tecnopop, con una caja de ritmos, porque pues no existía un grupo propiamente, entonces era más fácil armar canciones entre ellos dos nada más, ¿no? Y hacer secuencias con los sintetizadores y hacerlo de una manera mucho más práctica y fácil. Y entonces este tipo de canciones pues eran canciones pues también más ligeras, más tecno, no era rock progresivo, no era ni siquiera rock propiamente, ¿no? Sino más bien Sí. era tecno pop, estaba hecha con sintetizadores, lo que después se llamó synth pop, porque era con sintetizadores, ¿no? Entonces decidieron grabar el disco, como también porque pues ya a Mario ya no le quedaba mucho tiempo y había que aprovecharlo. Entonces, de ahí surgió que consiguieron las cintas, que mira, finalmente había sido gente cercana a Mario Rivas quien se había quedado con esas cintas, y entonces consiguen sacar de ahí un par de canciones y entonces se meten a esta onda del rock en tu idioma, Sí. y pues el rock en tu idioma tampoco no tiene nada que ver con la contracultura. En ese disco nada más vienen las siglas MCC, pero no dice música y contracultura. En Así ninguna es. parte del disco no aparece el nombre realmente del grupo. Entonces ellos, como Ajá. un poco como travesura, ponen las siglas como diciendo, sí, somos nosotros, estuvimos ahí y vamos a rehacerlo porque incluso vamos a poner dos canciones de la grabación original de la banda original, y Oh, a nosotros no nos dijeron nada, ¿no? Nunca fue como esa, como travesura, por llamarle así, ¿no? Y entonces ya ajá. pudieron sacar el disco con 6 piezas, 6 o 8 piezas, no sé, pocas piezas, pero para que pudiera ser un LP, en ese entonces vinilo, LP, long play, y estar en rock en tu idioma y quizá pues, salir en la tele, salir en la radio, pues las canciones eran más ligeras, no tenía ningún tema contracultural propiamente, no incidían en nada de eso, no eran otros temas, otras cosas, ¿no? Entonces, ese disco pues no está hecho por el grupo Música y Contracultura, está hecho por ellos con otra intención, no tiene que ver con la contracultura, el rock en tu idioma no tiene que ver con la contracultura tiene que ver más bien con lo subterráneo, con lo underground, con lo marginal, ¿no? Con las tribus urbanas, con los derechos de los niños, con los derechos de los ancianos, con el derecho a usar ciertas sustancias, los derechos de los gays, los derechos de la mujer, o sea, es más político, tiene Claro. un sentido como más ideológico. Ideologías, claro. Entonces, eso fue lo que pasó. Y entonces, pues se quedó así, ya hasta muchos años después, Opción Sónica, llega esta gente que tenía las cintas, se conecta con Opción Sónica y el director de Opción Sónica, o Lejos del Paraíso, que eran los dos, eran dos firmas, Sí. pero pues era lo mismo, me llama y me dice, oye, me llegaron las cintas, ¿qué onda? ¿Vamos a sacar el disco? Sí, vamos a sacar el disco. Tú puedes hacer las notas, sí, yo hago las notas y yo doy los comentarios y doy la historia, pues, ¿quién más que yo para poder dar, pues, la crónica de lo que había pasado? Obviamente no me eché toda la historia, pero sí di un poco de información para que la gente supiera de dónde había iniciado el grupo, cuál era la perspectiva y cuál era la posición ideológica del grupo. Entonces, así salió ese disco, pero ya entonces cuando sale en 1992, ya sale en formato de CD. Sí. Sí, claro. Pues una historia complicada. Sí, una historia Este, complicada. un enredo ahí chistoso que, pues, seguido se dan este tipo de historias luego en los grupos de rock. Después de MSC, Humberto, ¿qué siguió? Ya fue cuando iniciaste el proyecto de Sangre Azteca con José Manuel Aguilera. ¿Qué hiciste, por No, ejemplo, no. en esos Primero 9 está años que Casino dices Shanghái. que, claro,
Casino Shanghái está después de MSC entonces. Está después de MSC, justo en 85. MSC termina, o sea, sus tocadas en 1984. Y Ok. en ese lapso entre 84 y 85 empezó a haber mucho movimiento musical y de performance en la Ciudad de México. O sea, las tocadas eran performance, ¿no? Porque había Ujú. mucha teatralidad, había mucha influencia de los grandes grupos de grandes escenarios como era Genesis o Genesis, Yes, eh, Premiata Fornera Marconi, todo el movimiento de rock, el rock progresivo. El rock progresivo es un rock muy académico, o sea, es un rock muy clásico también, viene de músicos con una formación académica también. O sea, por eso son muy virtuosos y Sí. formatos grandes, largos. Y yo venía con una formación académica, pero bueno, lo que me gustaba era también hacer rock progresivo. Entonces, Ajá. todo lo que yo escuchaba en esos años de 70, por ejemplo, de los 70 a la fecha, pues eran muchas cosas que eran progresivas, ¿no? Emerson Lake and Palmer para mí fue uno de mis grupos más importantes de influencia, ¿no? Y todos los Ujú. tecladistas de la época. Entonces, después de MSC Música y Contracultura, se viene el proyecto de, que en realidad no era un proyecto, sino ahorita te cuento, Casino Shanghai se hizo más por una cuestión circunstancial, fue como un accidente, porque, como yo te digo, en esos años de la mitad de la década de los 80, 84, 85, 86, ahí, había muchas presentaciones que eran más performance. Y Ujú. uno de los lugares que había abierto sus puertas para que se hicieran este tipo de eventos era un bar gay que estaba en la zona rosa que se llamaba el 9. Entonces sí Claro. había otros lugares por ahí, pero el 9 fue muy importante porque estaba en un lugar muy estratégico de la zona rosa, donde todo el mundo podía llegar. Era un lugar muy pequeñito, pero sí daba la pauta para poder hacer muchas cosas ahí. Todos los días había eventos, ¿no? Presentaciones de libros, conferencias, exposiciones, las tocadas, que creo que eran los jueves. Entonces, nosotros quisimos hacer un performance entre varios cuates y pusimos música a unos poemas de un poeta húngaro que vive en Nueva York, que se llama Janusz Gat. Entonces Ujú. escogimos, estaban en inglés, y escogimos algunos textos y Carlos Robledo puso música a unos textos que él escogió y yo a otros. Y entonces cuando íbamos a hacer el performance en el 9, Walter sugirió el nombre de Casino Shanghai, que por qué no salimos como Casino Shanghai, y eso nos dio la pauta para pensar en cómo íbamos vestidos. Entonces, Casino Shanghai hablaba pues de la vida nocturna, de los cabaretes también, de un poco esta idea de las películas de Juan Orol con los gángsters, Ajá. ¿no? Sí. La vida, esa vida así nocturna, de los centros nocturnos y tal, un poco quizá Casablanca también, ese tipo de cosas, Órale. ¿no? Con esa Ajá. estética nosotros salimos a hacer el performance y presentamos las canciones que habíamos hecho con los poemas de Janusz Gat. Pero resultó que entre el público en ese día estaba Chela Braniff y Juan Navarro, que ellos habían hecho una firma de Con discos que se rock, ¿no? llamaba Rock y estaban reclutando grupos de distintos géneros y distintos estilos y les gustó mucho lo que hicimos, entonces nos ofrecieron un contrato para grabar el disco. De repente, pues nosotros no habíamos pensado en eso, nada más íbamos a hacer un performance y jamás lo íbamos a Y repetir. ya. Entonces, pero entonces como se vino la oferta, pues ya grabamos el disco, había que presentar el disco, entonces presentarlo me refiero a hacer tocadas para presentar el material del disco y así Claro. empezamos a tocar y así duró. Yo después me salí, estuve en otros proyectos, Broken Heart y otros performances que se hacían en un lugar que se llamaba El Ágora, al Ujú. sur de la Ciudad de México, y en Gandhi también, que es una librería, una cadena de libros, de Claro. librerías. Ahí había un foro, donde se pudiera, en el 9 por supuesto. Entonces, ahí nos presentábamos.
Entonces, hicimos muchos performances, o sea, infinidad, infinidad. Y le cambiábamos nombre, le poníamos otro tema y así, ¿no? Ajá. Entonces, después de eso, en 86, eso fue, digamos, en 85, y en 86 yo me voy a Malinalco a vivir, y hay una gran influencia de la música mexicana que yo ya traía por mi padre, pero ahí lo que más escuchaba pues, era realmente la música mexicana. Entonces, mucha música ranchera y música grupera también. Y ahí yo escucho a un grupo de personas mayores que tocaban violines y guitarra y tocaban un repertorio de canciones muy antiguas. Y una de esas canciones se llamaba Sangre Azteca. Entonces, para mí fue como una gran inspiración porque dije, ese nombre de Sangre Azteca podría ser muy buen nombre para identificar a un grupo que sea muy mexicano, porque no hay duda de que es mexicano si se llama Sangre Azteca, ¿no? Claro, Entonces me puse a estudiar un poco náhuatl y aprendí que ciertos grupos de hablantes de náhuatl lo escriben azteca con S y con K y utilizan la K para poder conjugar o escribir más bien todas las vocales, Kakekikoku. mm, Y la S en lugar de la Z es mucho más real porque en México no pronunciamos la Z ni la C claro, claro, y los indígenas jamás van a pronunciar una Z porque es una letra que viene de España, por es un supuesto. fonema europeo, o sea, en Grecia lo usan y en España lo usan, pero acá en Latinoamérica no lo usamos, en México no lo Ujú. usamos y los indígenas menos. Entonces, yo aprendí a escribir azteca con S y con K y por eso lo escribí así. Y empecé a escribir canciones y luego un día en una visita a la casa de mi amigo Jorge Velasco, su padre era cantante de ranchero, don Jorge de Crespo. Y don Jorge tenía dos acordeones de tecla y como yo venía de las teclas, pues me interesó, entonces le pedí prestado uno de sus acordeones a don Jorge de Crespo y empecé Ajá. entonces a armar ya las canciones con acordeón, porque para mí me parecía y me sigue pareciendo que es un instrumento muy bello y muy versátil, muy dinámico, que tiene muchas posibilidades de expresión y además que está muy ligado también a la música mexicana. Así es. Fuera un proyecto con un sonido más mexicano. Entonces ahí se inició, en 86 se inició Sangre Azteca y yo lo inicié con Federico Luna. Yo hice todas las canciones y entonces le hablé a Federico, le dije, oye, échame la mano para juntar músicos, vamos a hacer Sangre Azteca y lo presentamos en el Chopo. Ya me habían dado una fecha para el Chopo, que fue el 7 de agosto de 1986. Ujú. Entonces, yo también conocía a Jesús González, guitarrista muy De bueno High Fidelity Orquesta, ¿no? de High Fidelity Orchestra, que también había estado en otro grupo de progresivo que se llamaba Queso Sagrado, y también estuvo en uno de Claro. estos performances que se llamaba Cucú Bazar, con Carlos Robledo, con El Pollo La Grava, con Margarita la de Alquimia, no me acuerdo quién más, ya estaba ahí. Bueno, entonces el primer guitarrista de Sangre Azteca fue Jesús González de High Fidelity Ahora, Orchestra fíjate. y estuvo en la batería Federico Luna y él llamó a otro amigo de él que se llama Domingo Nieto para que tocara el bajo. Y yo estaba en la voz, el acordeón y los teclados y las canciones. Entonces nos presentamos en el Chopo y entre el público estaba José Manuel Aguilera. Entonces ya tocamos y era un poco difícil tocar en el Chopo porque había mucho rebote. O sea, la Ajá. estructura de acero es muy bonita. Estás hablando del Museo del Chopo, no, Sí, en el no del Museo del Tianguis del Chopo, Chopo que está ahorita. bueno, sigue siendo el Museo del Chopo, no el Tianguis del Chopo. El Museo del Exactamente, Chopo es una claro. estructura este, Como gótica, metálica, ¿no? Sí, sí, gótica, entonces muy bella, pero no está sí. pensado para que se toque música. Entonces había un rebote y todo. Entonces yo le hice una pausa al proyecto y esos meses que pasaron,
pues me puse como a organizar otra vez, a ver con quién podía rehacerlo, porque todos andaban dispersos. Entonces, alguien me recomendó hablar con José Manuel, me dijo, oye, José Manuel, está solito, no tiene banda ni nada, acaba de regresar se fue a estudiar ingeniería de sistemas y acaba de regresar. Entonces lo fui a ver, lo contacté por medio, creo que fue Walter Smith o el Perico, creo que fue el Perico, que nos juntó, fui a verlo y pues efectivamente pues había talento, estaban todas las condiciones como muy bien como para poder hacerlo, él tenía un lugar ahí para poder ensayar, pues estaba todo muy bien y entonces le gustó también el proyecto, ¿no? Ir a hacerlo más El mexicano, concepto. con el acordeón. Entonces ya pues empezamos a ensayar y yo llamé a Lorenzo Lagrava el Pollo porque yo ya había hecho muchos performances con él. Entonces él tocó el bajo y Bajo. empezamos a hacer cosas. Yo entonces produje unos demos, nos fuimos a un estudio a grabar unos demos para promocionar al grupo y otros demos los hicimos ahí en la casa de José Manuel. No teníamos baterista hasta después. Yo también llamé a Tizoc Briseño, que yo ya había tocado con él en otro grupo que se llamaba Broken Heart, que era medio punk, medio new wave. Y entonces ya se armó un cuarteto y empezamos a tocar mucho en Coyoacán, en El Hijo del Cuervo. Mm, Y pues claro. hicimos muchas presentaciones ahí. Y luego empezaron a haber cambios, porque ya sabes que todos los grupos suelen tener muchos cambios. Claro. Entonces, después se salió Lorenzo, se salió Tizoc, entró Federico Fong y entró el Bola Domene. Hicimos muchas presentaciones en el Roxy de Guadalajara, en la FIL de Guadalajara, con La Maldita Vecindad. ¿Y ya había Eh, salido el disco cuando entró el Bola y ellos? No, ¿sí? no, todavía no. Ok. Después de que se salió el Bola y Federico Fong, nos volvimos a quedar sin baterista, pero entró Daniel Soberanes, que En venía el con su bajo. esposa Alda Reuter, que tocaba percusiones. Entonces se lo dio también un matiz de un color diferente. Y pues Daniel, pues muy buen bajista también. Y entonces surgió que pues había ahí la posibilidad de ir a grabar a un estudio a San Diego Ujú, y entonces pues José Manuel tenía los recursos, ¿verdad? Y ujú. pues pudimos hacerlo, pudimos irnos allá sin baterista. Primero fuimos a contactar a un baterista a Los Ángeles, que nos lo recomendaron, y entonces fuimos una semana antes a Los Ángeles para montar todo el material del disco con este baterista de Los Ángeles, y ya que lo tuvimos listo, todo el material, bajamos a San Diego a grabar, y así salió el disco entonces. Ron Bartlett. Ron Bartlett, sí. Era. Ahí mero, sí. Eso. La, pri- el disco, la primera edición de Sangre Azteca. Fíjate que te voy a platicar cómo conocí yo a Sangre Azteca. Toqué en Rocotitlán Mm, y ahí estaba el Bola. Y yo ya conocí al Bola por lo de Rostros Ocultos y esto. mm, Y y decía, quiero llevarme algo de música de rock mexicano, de lo que vendían ahí en la tiendita de Rocotitlán en la entrada. ujú. Y me dijo el Bola, llévate ese. Ah, Sangre Azteca, el cassette, fíjate. Y dije, ok, pues si tú me lo recomiendas, dice, sí, yo he tocado con ellos, es mi banda favorita, dice, llévate Sangre Azteca. No, me traje el cassette de Sangre Azteca y neta, para mí fue algo increíble. Creo que Sangre Azteca musicalmente es uno de los grupos, una de las propuestas más valiosas de la historia del rock mexicano, en mi Muchas punto de gracias. vista. Y créeme que no es no, no creo estar exagerando. Creo que Sangre Azteca debería tener un lugar de mayor reconocimiento a nivel, digamos, popular, aunque yo sé que eso no importa a final de cuentas, pero creo que Sangre Azteca sí tenía una propuesta verdaderamente mexicana, de rock mexicano de verdad. O sea, Ujú. algo que a lo mejor todavía no encontramos
pues en la escena del rock mexicano, o sea, un verdadero rock mexicano con una identidad, con un sonido, con una propuesta musical que se diera así. Después de oír el disco de Sangre Azteca en el cassette, de ahí saqué yo el teléfono para contactarme con Edmundo Navas y que editara el primer disco y el que rea el último. O sea, Ah, ¿cómo cómo se conectan las cosas? Yo le hablé y dije, no, sí. pues, a ver, o sea, se dan las cosas de una manera increíble. Y luego ya después nos tocó abrir un concierto con Luis Flores en Toluca, en donde ustedes tocaron, Ujú. y ahí ya entablé como contacto con ustedes y bueno, pues ya vinieron después a Aguascalientes a tocar, etcétera, que fue un concierto memorable. El, eh, Siempre muy accidentado el devenir, la evolución de los grupos en México, Humberto. Ujú. Yo creo que Sangre Azteca debió haber perdurado más, debió eh, haber sido más expuesto con el público de rock. Pero bueno, pues creo que ahora estás proyectando un nuevo disco, ¿no? De Sangre Azteca. Sí, estamos grabando el segundo disco de Sangre Azteca. Después de muchos años, pues yo, este, tuve muchos cambios en mi vida, desde el punto de vista espiritual y Ujú. el punto de vista físico, emocional. Hubo muchos cambios y hubo muchos movimientos ahí que me fueron llevando a donde la vida me llevaba y yo fui de la mano con eso. Entonces me fui de la ciudad, me fui a vivir a Malinalco, estuve 13 años en Malinalco, me metí a estudiar más el náhuatl y la cosmovisión de los nahuas de esa región, de Malinalco y de otras regiones. Y entonces eso fue un motivo para que yo empezara a tocar más instrumentos mexicanos, indígenas, y hacer letras en náhuatl para poderlas ir grabando en otros discos, con otros proyectos, con otros días, con otros eh, músicos y con otra forma, ¿no? Ujú. Entonces hice varios discos, 3 discos y una recopilación, serían 4, y de ahí descubrí que había una gran posibilidad también de ayudar a bajar el dolor de los demás a través de ciertas frecuencias, de ciertos sonidos y de ciertas intenciones. Y yo medito desde 1985 hasta ahora, o sea, tengo 36 años haciendo meditación y lo recomiendo ampliamente. Eh, Hoy por hoy la meditación es una gran herramienta de transformación muy profunda que nos da muchos beneficios. Hay una lista interminable ahí de beneficios que te aporta la meditación diaria, por lo menos 20 minutos diarios. Y si Ujú. puedes hacer 20 o 40 en la mañana y en la noche también, pues eso es magnífico. O sea, la meditación es una gran herramienta que deberíamos de reivindicar. Yo la reivindico, la, la promuevo, la enseño, porque sí creo que definitivamente en estos momentos que estamos todavía en pandemia, la salud es lo más importante, si no, no podemos hacer nada. O sea, sí que Claro. bueno los proyectos, los discos, los festivales y ya se está abriendo todo y todo eso. Ok, si no tenemos buena salud no vamos a poder hacer ningún proyecto. O sea, si tú llegas a una tocada y tienes tos, no te van a dejar entrar. O si tienes Ujú. un poco más alto de lo que marca un termómetro, no te van a dejar Claro. entrar. Y si tú eres un organizador de conciertos y tienes síntomas de COVID, no vas a poder organizar el concierto. Claro. Entonces, ¿cuál sería el punto medular más importante en estos momentos para poder retomar tocadas, para poder retomar espectáculos de artes escénicas, todo lo que se presente en un foro, danza, teatro, cine, multimedia, música, etcétera? La salud. Ese es Claro. el punto de partida, porque no solamente se trata de una salud
que tú tengas un cuerpo vacunado. Qué bueno que existe la posibilidad, pero también tiene que ver la salud con cómo vives, es decir, tus hábitos alimenticios, si haces o no ejercicio, cómo son tus pensamientos, cómo son tus emociones. Todo eso conforma una salud integral que si nosotros ponemos atención en ello, sí podemos entonces lograrla, tener una salud integral realmente fuerte que nos permita hacerle escudo no solamente al COVID, que ahí va a estar a partir del 19, ya tenemos un nuevo virus que va a haber variantes y toda esta cosa. Lo importante ahí no es el miedo y no es el pánico, ¿no? Sino lo importante es nuestra salud fuerte, vigorosa, energética, que nos permita hacerle frente a todo lo que venga, como se llame. Y cuando tengamos entonces una salud muy buena y perfecta, fuerte y robusta, podemos hacer todo lo demás, Claro, retomar nuestro trabajo. Estamos hablando de las artes escénicas, sí, pero también existen todas las otras posibilidades de trabajo. Qué bueno que existe un Internet, que existen estos medios para poder comunicarnos y hacer una entrevista como la que estamos haciendo ahora. Yo creo que eso hay que seguirlo utilizando. Pero las tocadas de rock es donde los grupos de rock realmente toman vida. Ahí es donde estamos nosotros realmente ejerciendo nuestra música, con el contacto con el público, tocando en vivo. Entonces, así de la misma manera pasa con las otras artes escénicas, como puede ser la danza, el teatro, etcétera, el cine también, por ejemplo, ¿no? El cine pues, es un arte escénico, ¿no? O sea, tú vas a claro, presentar algo, en el caso del cine, pues, bueno, la ópera, en fin, ¿no? claro. Entonces, sí, sí me entiendes lo que quiero decir, es decir, qué bueno que se estén organizando otra vez, que se estén abriendo los foros grandes o los espacios multitudinarios que van a seguir con un protocolo de salud que debemos de seguir atentos a eso precisamente para no contagiar a otros, para no contagiarnos nosotros y que no sea otra vez un caos, porque lo que necesitamos es también eh, tener más actividad escénica, ¿no? No a través del streaming propiamente, sino a través Claro, de un escenario en vivo, en persona. Entonces, insisto, pongamos atención en la salud. Mira, hace unos meses se hizo un festival que se llama Lollapalooza y ujú. entonces a la gente se le hizo un examen, estos exámenes rápidos de COVID para que entrara y entraron 20,000 personas y no hubo ningún tipo de noticia que hubiera alguien ahí enfermo o que hubiera, no hubo nada. Quiere decir que si la gente toma las precauciones para su salud, las cosas van a poder funcionar. Y entonces Estoy sí de vamos, acuerdo. ¿no? Entonces, bueno. Sí, fíjate que ya que tocas este tema, Humberto, yo desde que empezó este problema de la pandemia, pues me ha llevado a muchas reflexiones y a muchos estados de ánimo. Pero una de las ideas que me da vuelta en la cabeza es, obviamente el COVID nos vino a crear un caos, un cambio muy fuerte, muy brusco en la vida, en la sociedad mundial. Ujú. Y tú tocas el tema de la meditación, de cuidar tu salud, de tener una vida ordenada. Siento yo, o tengo la percepción, de que el desorden que habíamos ejercido, el abuso a nuestro cuerpo, al planeta, ese desorden provocó todo esto. Y siento que la lección un poco del COVID es eso que tú mencionas de hay que ordenarnos en lo individual, hay que ordenarnos en lo colectivo, hay que hacer las cosas de una manera diferente. Esta es la lección, hacerlo más ordenado, pero sin embargo, también tengo la percepción que no hemos aprendido la lección porque yo acá en Aguascalientes veo infinidad de eventos masivos, etcétera, todo el mundo en el desorden total. Creo que hasta peor, o sea, entonces no sé cuánto nos va a durar esta lección,
pero estoy completamente de acuerdo contigo en que tienes que partir de unos hábitos ordenados en tu vida individual, en tu vida familiar, en tu vida, en tu entorno social. Pero lo veo, digo, no sé si porque los mexicanos somos medio, medio desmadrosos, no sé, pero lo veo complicado. No sé cómo lo veas tú. Yo creo que sí es complicado, pero que también hay otras alternativas que se están desarrollando a través de una nueva conciencia. O sea, si bien lo que estás diciendo sí ha sido como un parteaguas entre lo que había antes del COVID y lo que estamos viviendo ahora, que es un proceso que seguramente va a llevar tiempo, donde vamos a tener que revisar los usos y costumbres de los pueblos y en donde si los usos y costumbres de los pueblos van en contra de los propios pueblos, había que ponerlos en la mesa para poderlos discutir y descartar lo que no nos sirva y lo que no nos permita seguir vivos y con una buena calidad de vida. Y si no es así, entonces tendríamos que seguir revisándolo para evolucionar, porque no puede ser siempre lo mismo, ¿sí? Claro. No podemos seguir dándole prioridad a ciertas cosas que hemos visto que no nos ha funcionado y que en lugar de hacernos evolucionar como seres humanos, nos están atrasando y nos están congelando yendo hacia atrás, atrasar, Son yendo a cosas atrasar. nocivas. Así que son cosas que no te van a ayudar, que no te van a hacer bien, ¿no? Ya estamos constatándolo con mucho dolor, con muchas muertes, ¿no? Y el Claro, planeta lo estamos viendo desde hace mucho, ¿no? Ya se dejaba claro. venir por muchas cosas que se estaban dando, como el calentamiento global, como la contaminación de los mares, como las armas nucleares que contaminan también, ¿no? Los mares, las tierras, los cielos, el agua en general, todo eso que ya sabemos que ahí está, ¿no? Los polos, como lo que está pasando ahí, en fin. Entonces, yo creo que ese es como el apocalipsis o el fatalismo, pero no hay que clavarnos tanto en eso. Yo creo que más bien hay que clavarnos en lo que quisiéramos que pasara y hay que trabajar por ello, hay que hacerlo, hay que fabricarlo y crear una nueva perspectiva, los nuevos paradigmas, o sea, una nueva filosofía de la vida que nos permita ser más felices, más plenos y que sea más colectiva y más comunitaria. Dejar el individualismo a un lado y que pensemos y sintamos que formamos parte de una comunidad y que lo que me afecta a mí le va a afectar tarde o temprano a los otros. Entonces, esto es una gran lección, como tú bien decías. Entonces, aprovechemos el momento para poder hacer un renacimiento, un nuevo nacimiento de una sociedad que sea más alivianada, más equilibrada, más saludable en todos los sentidos, ¿no? Humberto, específicamente, pues tú has abordado la cuestión de la música etno, con instrumentos prehispánicos, etcétera. Has grabado varios discos, pero el momento de lo que estás haciendo ahorita, que haces como lo mencionaste, con música para aliviar a la gente, para curar, para ayudar en las emociones, etcétera. ¿Dónde lo descubriste? Cómo lo abordaste? ¿Y qué es lo que además estás ahorita muy activo, aparte de otras cosas, ¿no? Mira, uno como músico siempre tienes como un cierto gusanito y un interés, ¿no? Una sensibilidad, digamos, como para poderte dar cuenta cuáles son los sonidos que te están agradando y que te hacen sentir bien y cuáles son otros sonidos que no te gustan y no quieres estar con ellos, ¿no? Entonces, a mí nunca me ha gustado el sonido de la licuadora, me parece Claro, horrible, ¿no? claro. Y cuando escucho un pajarito o escucho el viento entre los árboles, pues me agrada, o escucho el sonido del mar rompiendo así en las olas, o escucho el agua de un río o la lluvia cuando cae, ¿no? O ciertas voces, ¿no? Entonces, es como poner atención en las sensaciones, cómo te sientes cuando estás en presencia o recibiendo ciertas vibraciones de sonido y cuando estás en otras vibraciones de sonido. Cuando empiezas a tener conciencia de ello, le empiezas a poner nombre. Y cuando le pones nombre, empiezas a tener un criterio como para poder discernir entre lo que te va a gustar y te va a servir y otras cosas que no
van a servirte. Entonces, yo empecé así a elegir y lo que fue realmente muy importante para mí, estuve una temporada en Nueva York en 1998 estaba yo montando una música con músicos de allá para un espectáculo de danza. Y entonces el coreógrafo me dio hospedaje en su casa y él tenía un cuenco de metal llamado comúnmente cuencos tibetanos. No solamente se hacen en el Tíbet, se hacen en toda la región de los Himalaya e incluso en Europa y en otros lados. Pero bueno, él tenía este cuenco de metal y me lo mostró, me lo puso en la mano, me dijo cómo sonarlo y para mí fue una gran revelación porque sentí la vibración desde mi mano que corría hasta mi cuerpo y sentí un cambio ahí que hubo ahí, ¿no? Esa vibración Órale. para mí fue muy importante. Por eso entonces cuando uno empieza a sentir conscientemente ciertas vibraciones, puedes entonces elegir cuáles son las mejores y cuáles no serían. Por ejemplo, en este caso para mí eran interesantes, ¿no? Nuevas, era un descubrimiento. Entonces yo salía a buscar un cuenco y me lo compré, ¿no? Y todavía lo tengo. Ajá. Entonces, desde 1998 yo toco cuencos de metal, después toqué de cuarzo y de cristal soplado, este, y me he quedado con los de metal porque descubrí que están muy ricos en armónicos. ¿Qué son los Ok, armónicos? Son sus sonidos que claro. están en el aire. Todos los sonidos están en el aire. Nosotros escuchamos por el aire. Entonces, el aire en su fricción tiene armónicos. En el estudio de la escuela de música, siempre llevas una clase de física acústica o acústica. Y ahí se ve entonces el fenómeno de los armónicos, que están en todos lados, están en el aire. Entonces, estos armónicos son sumamente poderosos si lo sabes usar de una manera consciente, responsable, médica, terapéutica, espiritual, sí pueden tener resultados muy positivos y muy favorables. Estos mismos armónicos, si no los sabes manejar bien, pueden ser caóticos y pueden incluso hasta causar algún daño porque pueden ser muy fuertes, muy poderosos, ¿no? Entonces, cuando yo descubro que los cuencos de metal tienen una cola de resonancia llena de armónicos y que esos armónicos son benéficos para los seres vivos, no solamente para los humanos, sino también para otros seres vivos, ¿no? Las plantas y la fauna. Entonces me interesa más y empiezo a estudiar y a meterme más y a hacer experimentos y a leer y a conseguirme contactos por aquí y por allá y a estudiar, ¿no? Y a irme a algunos cursos y así. Entonces, sí lo sigo haciendo. Creo que es una de las grandes alternativas que tenemos ahora para no tener que recurrir a las farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? Tener que Claro, depender de medicamentos para si tengo una emoción muy fuerte, porque todos los seres humanos tenemos emociones, todos los seres vivos somos seres de emociones, las plantas, los animales y los seres humanos. Y vamos a claro. tener muchas emociones. ¿Cómo podemos manejar estas emociones para que no nos hagan daño, para que no sean tan fuertes, que nos causen una tristeza muy enorme o un enojo muy enorme y nos haga daño a nuestro cuerpo? Pues a través de la conciencia, a través de la meditación. Entonces, ahí es donde cambiamos la fuerza de estas emociones y las podemos manejar de una manera como más amable, ¿no? Encontrar un Hay, equilibrio. encontrar un equilibrio y además hay muchísima bibliografía para eso, es decir, hay mucha información, el Internet también, hay muchos libros que nos van a dar mucha luz, de mucha información de cómo podemos entonces manejar estas emociones para que no nos hagan daño a nosotros, ni daño a otros que ni la deben ni la temen. Y por eso se fue desarrollando también la psicología transpersonal, la medicina transpersonal y una serie de vertientes y de terapias alternativas que son verdaderamente alternativas porque hay gente que a lo largo de muchos años se ha quemado las pestañas para darnos información de primera mano con respecto a los fenómenos de la mente,
a los fenómenos de las emociones y a la salud integral con tu cuerpo. Entonces, echemos mano de toda esa información que es muy valiosa para que Claro. nosotros podamos vivir mejor. Muy bien, Humberto. Pues súper interesante y bueno, tuvimos la fortuna de tener una transmisión virtual con tus cuentos Sí, hace unos meses que estuvo muy bonito, muy interesante. gracias. Humberto, eh, algo que me viene a la mente y que es un dilema incluso a veces en algunos músicos, en algunas personas. Yo, por todo lo que hemos charlado ahorita, por lo que yo he conocido de tu trayectoria, como te decía, desde antes de conocerte personalmente, pues me doy cuenta que siempre has estado dedicado a la música y siempre has estado dedicado a la música que te interesa, o sea, a la música en la que tú crees, a la música que tú propones o que propone alguien y que tú formas parte de ello, pero que casi siempre hay un riesgo pues para exponerla, tienes que llevar a cabo labores que no son propias del músico, pero que son interesantes para un músico desarrollarlas como la gestión, etcétera, etcétera. Una pregunta importante para mí, en el caso tuyo, que creo para mí es un ejemplo, tu trayectoria, es ¿cómo has hecho o qué tanto has batallado, más bien, en la subsistencia? A veces nos preocupamos demasiado por eso y resulta que pues eso llega por consecuencia de nuestro trabajo que se lleva de manera honesta. Mm, ¿Cómo ha sido lo tuyo? Porque yo veo que tu trayectoria en ese sentido es, podría decirlo, impecable. O sea, gracias. nunca has estado yendo en contra de tus propias creencias, tus propios principios. Me Ujú. gustaría que nos hablaras al respecto de eso. Bueno, mira, yo creo fundamentalmente en la ética como un valor, como una forma de vida, no como una materia que se tiene que pasar ahí, ¿no? Con una Ah, buena claro. calificación. No es una materia, es una forma de vivir. Y entonces, para mí ha sido fundamental poder entonces practicar la ética todos los días como parte de mi vida cotidiana. ¿Y esto qué quiere decir? Que dentro de estos valores éticos está precisamente el respeto por la vida, el respeto por mi vida y por lo tanto por la vida de los demás. Entonces, al yo meterme a las terapias de sonido, a estudiar esto, esta especialidad, digamos, yo soy compositor, pero tengo esta especialidad en terapia de sonido, me doy cuenta que tiene alcances muy positivos y muy efectivos, que no es una cuestión mágica o una cuestión no es un sistema de creencias, es algo Claro, claro. físico, es algo Sí, físico, real, es tangible real, casi. tangible. Tú lo sientes o no lo sientes. O sea, si tú vas Claro. a cerca de un aeropuerto y cuando pasa un avión, tú te vas a sentir mal por el volumen de la cantidad de decibeles que genera un avión, ¿no? Después de 60 decibeles, el cuerpo empieza a sentirse mal y hay daño. Es decir, si tú tienes acceso o no, o te pasa algo que, por ejemplo, son de 100, 200 decibeles o más, puede dañarte. Por eso la gente que trabaja en los aeropuertos tiene que ponerse unos audífonos especiales para taparse los oídos, porque aunque las vibraciones le van a llegar directo a su cuerpo, también el oído lo podrían reventar por el volumen de decibeles. Entonces es una cuestión física. Hay ciertas frecuencias que pueden ser muy favorables para nuestro bienestar físico, mental, espiritual y emocional, y hay otras que no. Entonces, lo que yo hago es justamente trabajar con las frecuencias que sí sean favorables y que se sean más fáciles de asimilar para que entonces la persona se sienta bien o recupere su estabilidad perdida. Entonces, esto que me preguntabas quiero entender que se trata como de qué problemas he tenido, digamos, como para Como poder. que, como que, o sea, ahora sí que cómo le has hecho para mantenerte fiel a tus principios musicales, a esa ética de la que tú hablas y no tener que recurrir a dedicarte a hacer música en la que no crees para Ajá, obtener dinero, etcétera. sí. Pues por eso, por la ética, ¿no?
porque digo, pues esta ética tiene que ver con mis valores, que son valores universales también, si no voy a pasar por encima de la integridad de otro, menos voy a pasar por encima de la integridad mía. Y mi integridad es, voy a hacer lo que me ha gustado y lo que yo siento que debo hacer, y esos son mis principios y mis valores y mi escala de valores. Entonces, afortunadamente, lo que yo he recibido ha sido una respuesta muy favorable y muy positiva, ¿no? O sea, yo sigo haciendo mis discos de manera independiente, incluso yo los vendo de manera personal y por otro lado, cuando hay la oportunidad de que podamos tocar en vivo, créeme que lo voy a hacer, lo he hecho y lo voy a seguir haciendo hasta que aguante. Y por otro lado, cuando doy clases de música o de meditación o doy las terapias de sonido, ya sea en línea o presenciales, la gente lo ha agradecido, la gente se siente bien, veo resultados positivos y buenos, y entonces eso ha permitido que la gente se dé cuenta que este tipo de terapia sí es efectiva, que es algo bueno para esa persona y que hay que seguirlo haciendo. Entonces, yo tengo muchísimos clientes, mucha gente que está constantemente llamándome para que le dé terapia en línea y también las clases de música, ¿no? Hay muchos chavos o chavas que están interesados en tener más conocimiento de música, saber tocar un teclado, por ejemplo, en fin, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues me va muy bien, tengo muchos alumnos y tengo mucha gente que está tomando la terapia de sonido, ¿no? Excelente, Humberto. Oye, bueno, casi para terminar, siempre pedimos una recomendación y comentar un disco que en el caso de nuestro invitado o invitada sea algo fundamental en su vida, ya sea por alguna cuestión emocional, por una cuestión profesional. Tú nos comentas que escogiste el disco de In the Court of the Crimson King, el primer disco de King Crimson de 1969, un disco fundamental, incluso digo para mí y para la historia de la música. Pero platícanos cómo fue tu encuentro con este disco, por qué tiene cierta o tanta relevancia en tu vida. Mira, como yo te comentaba, Walter y yo, que éramos vecinos y siempre andábamos juntos para aquí y allá, entonces íbamos mucho a las tiendas de discos para ver las novedades y escuchábamos ahí lo que ponían, ¿no? Y ese año de 1969 fue un año en donde salieron muchos discos de muchos tipos de música que fueron así muy importantes, como el primero de Led Zeppelin o Por supuesto. el doble de Truth Math Replica de Captain Beefheart, y El así primero de varios, ¿no? Yes. Sí, el de Yes, varios, ¿no? Sí, Y entre esos llega el disco de King Crimson, que además no traía ningún información en la portada. Era una portada que se abría y era un gráfico que es una cara que está así como gritando, ¿no? Creo que es una acuarela. Entonces, ajá. pues llamaba la atención, decía, ¿quiénes son? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de música es? Y entonces lo ponen, creo que fue en Yoko, cuando yo lo oí, lo ponen ahí, y empieza el hombre esquizoide del siglo XXI, Sí, no, es y para mí, impresionante. bueno, fue así, porque pues yo venía de tocar la guitarra y de escuchar otras músicas y tal, nunca había escuchado una guitarra como la que toca Robert Fripp, el tipo de melodías y de acordes de todo, la estructura musical, Impresionante. impresionante, la rítmica, el baterista, ¿no? Uf, Como queriendo salirse un poco como del patrón rítmico, pero no, o sea, la voz de Greg Lake, ¿no? Una voz claro. muy, muy linda, ¿no? Sí, muy Las padre. letras de las canciones, una gran poética, que había un miembro del grupo que nada más se dedicaba a eso, a hacer las Claro. letras, Pete Sinfield. Peter Sinfield, claro. Entonces, pues era todo así como un conglomerado de muchas cosas muy atractivas, muy novedosas. Y si tú escuchas ese disco en
fue en 1969, y lo vuelves a escuchar en 2021, sigue teniendo un impacto tremendo. Es decir, Claro. no estar ligado a una música de moda que después puede pasar y se olvidan de ella, sino la estructura musical del disco, la producción del disco, en todo lo que quiere decir pues la producción propiamente, o sea, hacer el disco, es algo que no se había presentado antes así, de esa manera, con esa forma de tocar, esa forma de hablar en las letras, el estilo que presentaban, no existía, no, era completamente nuevo. Entonces, Novedoso. para mí sigue siendo una gran obra. Una gran obra que no tiene caducidad, o sea, tiene una vigencia porque pues, es una verdadera obra, o sea, es arte en realidad. Ujú. Pues completamente de acuerdo contigo, Humberto. Eh, Estoy muy contento de que hayas aceptado la charla Yo para también muy nuestro contento, podcast. muchas gracias. Este, Déjame decirte que creo que el disco de Sangre Azteca es un disco también que no tiene vigencia, que es un disco, la verdad, lo digo sinceramente, y ojalá podamos escuchar pronto la nueva producción de Sangre Azteca. Vamos a estar muy al pendiente de ese nuevo trabajo. Ujú. No sé si quieras agregar algo a todo lo que ya hemos comentado, Humberto. Bueno, mira, antes que nada, pues darte las gracias porque me siento muy contento de estar aquí, poder tener esa libertad para poder hablar de estas cosas que a mí me parecen muy importantes y creo que a ti también. Sí. Y pues comentarle a la gente que nos esté viendo ahora que sí, volví a hacer Sangre Azteca con músicos muy talentosos, muy prendidos, muy buenas personas también, que eso para mí es muy importante, que sean gente con un corazón muy transparente y noble, ¿no? Eso es Claro, para mí muy congruente cuando eres artista. sí. Entonces, está en la guitarra, el nuevo Sangre Azteca es, bueno, un servidor en las canciones, en la voz, acordeón y teclados, y está en la guitarra Gustavo Jacob, que es un gran guitarrista, y está también en la segunda voz él, y en la producción, porque estamos grabando el disco, el segundo disco de Sangre Azteca, lo estamos grabando en su estudio. Y Ujú. también está Enrique Vela, que él es un chavo muy talentoso, muy creativo, maneja mucho los dispositivos electrónicos. Entonces, Ujú. en el primer sencillo que ya lanzamos, que se llama El Viaje, Enrique Vela, el bajo que toca es un bajo electrónico, ¿no? Con un teclado. Entonces, eso le da un sonido diferente también, como más, yo diría fresco o diferente al grupo de Sangre Azteca, que sigue teniendo este espíritu de lo mexicano, de lo más alternativo, de el sonido del acordeón como un sonido identificado ya con el grupo, ¿no? Este, y en la batería de Sangre Azteca está ahora Ricardo Jacob. Tanto Gustavo como Ricardo, que son hermanos, ellos estuvieron en un grupo que se llamó Los Highway, donde estaba el Ah, ¿cómo no? bajista de Santa Sabina, Poncho. Poncho, claro, Ajá. ¿cómo no? Muy Y buenos. muy buenos. Gustavo también estuvo en Luz de Riada, y También muy entonces buenos, sí, cómo no. también muy buenos. Entonces, bueno, pues yo estoy muy emocionado y muy contento porque la agrupación siento que está bien, que está padre, y estamos ya grabando el disco. Eh, no queremos presionarnos, queremos que salga bien, lo mejor posible. Entonces lo estamos haciendo conforme vamos pudiendo también. Ahorita ya se acabó el año, entonces ya se vienen las fiestas, las vacaciones y todo eso. Entonces, vamos a sacar el disco el próximo año. Van a ser 10 canciones, 8 con letra y 2 instrumentales. Yo me puse a componer nuevas canciones, entonces va a haber cosas nuevas, pero también estuve buscando en el archivo de Sangre Azteca y rescaté algunas piezas, un par de piezas que se habían quedado rezagadas cuando grabamos el disco
no había ya cupo para que esas piezas estuvieran, porque estaban Ajá. repartidas canciones que había hecho José Manuel y las otras canciones que yo ya tenía de siempre del repertorio de Sangre Azteca. Pero entonces, por cuestiones de espacio del disco, ya no quisimos incluir esas otras dos que se quedaron entonces ahí como un poco olvidadas. Entonces, creo que vale la pena rescatarlas porque también tienen ese sabor de Sangre Azteca. Y entonces, bueno, pues así va a ser el disco. El disco se llama justamente Renacimiento. Oye, Humberto, dices que ya lanzaron un sencillo. ¿Está Sí. en qué plataformas? ¿En Está en Spotify? YouTube, se llama El Ah, Viaje, en ¿sí? YouTube, ok. Ajá, hemos tenido ahí que esperar un poco por lo de la portada, porque las plataformas no te permiten, bueno, tienen como ciertos requisitos que tienes que poner una portada con ciertas dimensiones, con ciertos Sí, píxeles, etcétera, todo eso. Entonces, en eso estamos trabajando ahorita. El diseño es de Vicente Rojo, que realmente Vicente Rojo Cama, él fue el que hizo el diseño de las letras de Sangre Azteca, que se convirtió a lo largo de los años como el logo del grupo, ¿no? Sangre Azteca sí, escrito así, de esa manera, pues ya es el logo del grupo. Entonces, ese va a claro. seguir siendo el logo del grupo. Entonces, en cuanto tengamos esa portada, pues vamos a subir esa canción del viaje a todas las plataformas. Perfecto, Humberto. No, pues te digo, estaremos esperando ese disco, ese sencillo. Vamos a escucharlo. Mucha gente en Aguascalientes, pues tiene la memoria Sangre Azteca, que realmente cuando estuvieron por acá en aquel concierto memorable, pues fue un éxito, fue un impacto por la novedad, por la propuesta del grupo. Y pues te felicito por ese renacimiento, que lo Muchas vamos a gracias. estar esperando. Y bueno, nos despedimos siempre con una sección que se llama de viva voz, en la que tú nos regalas un pequeño videito tocando algo. Entonces nos despedimos con una improvisación que nos mandaste por ahí, interpretado al piano. Ah, Y sí, me, me- me da mucho gusto haberte saludado por esta vez. Espero igualmente. que podamos volver a tener otra charla y a lo mejor ya de manera presencial, ojalá. Pues yo espero también, sí, me encantaría poder ir con Sangre Azteca otra vez a Aguascalientes. Yo tengo unos recuerdos muy lindos, ¿no? Tenemos Claro, ganas de ir pues, a Aguascalientes, a Monterrey, a Tlaxcala, a todos los lugares donde Sangre Azteca se estuvo presentando, en el Estado de México, no se diga. Este, en todos lados donde nos inviten, nosotros vamos a ir. Y pues por supuesto de Aguascalientes, me encantaría poder ir pues a tocar todo lo que yo puedo tocar. Por un lado, pues con el proyecto de Sangre Azteca y también con los cuencos. estaría genial. Ojalá y el año que viene podamos concretar Sí, esa visita, Humberto. Te mando ya un sabes que abrazo, sí. te mando un abrazo y como Un siempre me abrazote. despido diciéndoles que yo del futuro no me acuerdo. Hasta luego, Humberto. Nos vemos. Gracias, Abraham. Un abrazo. No, hombre, gracias. Bye.